todos sabemos, vivimos una época de muchos cambios, desde hace ya años, y creo sinceramente que la división histórica que hay actualmente, que es la que nos enseñaron en los colegios, pues debería modificarse un poco. Digamos que nosotros, el ser humano, si echamos la vista atrás y vamos mucho atrás, hasta el inicio de los tiempos, bueno, quizá no tanto, pero si nos remontamos a la prehistoria, pues podríamos decir en general que hay dos grandes divisiones, la del Paleolítico y la del Neolítico. Un primer gran hito en la humanidad fue el uso del fuego. Y esto ni siquiera lo inventamos los seres humanos, nosotros, nuestra especie, el Homo sapiens, sino que ya el Homo erectus, que fue otra especie anterior a la nuestra, que se desarrolló duró unos 2 millones de años, casi 2 millones de años, pues ellos hace unos 800.000 años ya empezaron a dominar el fuego. Pero no fue hasta bastante después, hasta el Homo neandertal o el Homo heidelbergensis, el que lo empezó a dominar, el que lo podía encender. Y gracias al fuego, pues pudimos defendernos de otros animales, pudimos a la noche calentarnos en las cuevas, incluso explicarnos más historias, socializar más y cocinar los alimentos. Y esto probablemente hizo que nuestros cerebros crecieran, así como nuestras mentes. Para mí este es el primer gran hito tecnológico conseguido por seres humanos o por otras especies humanas que no fueran la nuestra. La siguiente, que marca una diferencia entre el Paleolítico y el Neolítico, es precisamente la Revolución Neolítica, que consistía en el paso de una sociedad como era la Paleolítica, que se dedicaba a recolectar frutos allá donde podía y a cazar animales, a seguir los animales para cazarlos. Era una sociedad nómada que iba de aquí para allá, no tenía poblaciones, no tenía grandes centros de reuniones, pues pasó a ser una sociedad que empezaba a cultivar, que tenía sus granjas, que tenía su ganado, sus huertos. Así que también aquí podríamos decir que nació una sociedad protocapitalista, ¿no? Esto es mío, esta granja es mía, este huerto es mío y aquello es tuyo y no entres aquí. Pues esto representó quizá la segunda mayor revolución tecnológica en el ser humano, y esta ya la protagonizamos nosotros, nuestra especie, el Homo sapiens. Después la otra gran revolución es la escritura, y aquí aprovechan los historiadores para fijar la diferencia entre lo que es la prehistoria, cuando no había documentos escritos, a lo que es la historia, cuando ya empiezan a aparecer documentos escritos. Y esto parece que sucedió hace unos 5.000 años en Sumeria, aunque ya antes algunos historiadores señalan que hubo protoescritura con algunos símbolos y otras imágenes que eran los precursores de la escritura. Pero fue en Sumeria, hace unos 5.000 años, cuando sucedió esto. Y seguramente fue por temas económicos, por apuntar cuánto grano tenemos aquí, cuánto nos debe tal. Y más adelante ya nació quizá la literatura y luego filosofía, que la filosofía nació quizá el pensamiento mucho antes, pero fueron los griegos los que empezaron a fijar el pensamiento por escrito. Esta época, cuando empieza la historia, pues se le llama Edad Antigua, como todos sabéis, y la Edad Antigua dura hasta el siglo V. Y la Edad Antigua se caracteriza por estas grandes civilizaciones, la más importante es Egipto, en Mesopotamia, los sumerios, pero sobre todo griegos y romanos, que han sido los que nos han parido. Toda la civilización occidental de hoy día y parte de la oriental tiene gran influencia de Roma y Grecia. Y cuando los historiadores dicen que esta edad acaba, pues con la caída del Imperio Romano, en el siglo V después de Cristo, esta fecha fija la separación entre la Edad Antigua y la Edad Media. La Edad Media duró 1000 años, desde el siglo V hasta el siglo XV, y está caracterizada, pues mira, entre otras cosas, nació también el Islam, es la época de los castillos, es la época en que las grandes civilizaciones van desapareciendo y empiezan como unas pequeñas, digamos, ciudades-estados, que había los castillos, los señores feudales, los vasallos, luego todo esto se va reuniendo ya en pequeñas monarquías, en incipientes monarquías, hasta el siglo XV.
Y aquí los historiadores consideran otra vez que hay una serie de hechos importantes que hacen dividir la Edad Media de la Edad Moderna. ¿Cuáles son estos hechos? Principalmente señalan el descubrimiento de América en el siglo XV, en el 1492. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se pensaba que el planeta Tierra era Europa, África y Asia, pero resulta que había otro enorme continente desconocido por Occidente, evidentemente. Allí habían otras civilizaciones que habían medrado, se habían desarrollado, pero la civilización europea era más agresiva y bueno, hoy estaba más adelantada tecnológicamente en algunos aspectos y llegó antes allí y bueno, pues ya se ha visto lo que pasó. Y para bien o para mal, pues todo el mundo es como es, en parte por Europa. Pues este hito marca esta diferencia, ¿no?, entre la Edad Media y la Edad Moderna. Pero hay más. Por ejemplo, la imprenta, un poco antes, la imprenta representó también una revolución. El conocimiento se empezó a extender, ya no solo estaba en las iglesias, sino cualquier persona podía acceder a conocimiento, y gracias a esto, años después, empieza una revolución científica que ha llegado hasta nuestros días. Otro hecho importante fue la caída de Constantinopla, que Constantinopla no era otra cosa que el Imperio Romano que había sobrevivido en Oriente. Pues estos tres hechos marcan esta división: el descubrimiento de América, la imprenta y Constantinopla. Incluso la expansión del uso de la pólvora en Occidente, que ya se conocía en China, pero aquí se empezó a utilizar sobre todo, pues ¿para qué? Para guerras. Y así estuvimos unos 200 o 300 años hasta el siglo XVIII, cuando los historiadores vuelven a marcar otro hito en la historia que hace cambiar de la edad moderna a la edad contemporánea, la nuestra. ¿Cuál es este hito? Pues la Revolución Francesa. ¿Qué significó? El paso del poder de la aristocracia a los burgueses, como diciendo, ostras, nosotros estamos creando la riqueza y vosotros aprovechando sin hacer nada aquí. No, esto ha de cambiar. Cambio de manos el poder, simplemente. Bueno, hubo más cambios, como sabéis, pues antes quien nacía agricultor, pues iba a ser toda su vida agricultor, o quien nacía artesano, pues toda su vida, y además sus hijos, los hijos de sus hijos, y ahora en teoría, pues podías, con estudios, podías acceder a otros puestos, digamos, no siempre estabas en tu nivel social, podías subir, eso en teoría. ¿Qué otros hechos hubo? Pues empezó a caballo entre la edad moderna y la contemporánea, gracias a todo ese conocimiento que empezó con la imprenta, con el acceso al conocimiento, con la ciencia, pues vino la revolución industrial. El mundo pasó de ser, sobre todo, campesino y artesanal, pues a empezar a fabricar objetos y la industrialización. Y esto nos llevó hasta nuestra época, la edad contemporánea, hasta nuestros días. Pues yo lo que pienso es que ha habido una serie de hitos en la historia que han marcado nuestra evolución, o la han hecho revolucionar. Como he dicho, el fuego, la revolución neolítica, la escritura, la imprenta, el descubrimiento de América y la revolución industrial. Y considero que ahora, hoy día, en el siglo XX, los hitos tecnológicos, pues ahora se están dando también. Pienso que se están dando. Por ejemplo, la exploración espacial es similar al descubrimiento de América, en el sentido de que empezamos a explorar nuevos mundos. O la imprenta tiene su paralelo ahora con Internet. O la pólvora en el siglo XV tiene su paralelo con la energía nuclear, con las bombas nucleares. Creo que hay una serie de señales que nos indican que finales del siglo XX y inicios del XXI estamos en otra edad, a la que pienso que seguiríamos llamando la edad contemporánea, porque es la nuestra, evidentemente. Pero la edad moderna debería acabar, pienso yo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos lanzó las bombas nucleares, porque aquí empezó otra época, otra era, y es en la que estamos inmersos y en la que aún están haciendo. Fijémonos que en el siglo XX hubo también la Revolución Rusa, un intento de derrocar al sistema burgués, incluso luego los fascismos, que también era una lucha contra este comunismo, incluso contra el capitalismo, un enfado contra el capitalismo. Y en este siglo XX hubo también una revolución científica súper importante en la física,
que como todos sabéis, bueno, Einstein elaboró su teoría de la relatividad, pero sobre todo ha sido la física cuántica con Max Planck a principios del siglo XX la que revolucionó el campo de la física. Y después de la Segunda Guerra Mundial y las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, pues empezó una carrera fulgurante armamentística entre los dos bloques vencedores, la Unión Soviética con el modelo comunista y Estados Unidos con el modelo capitalista. Y esto desarrolló, entre otros, como digo, las bombas nucleares, pero también otras armas como Internet, que nació como un arma americana que se llamaba ARPANET, para intentar descentralizar un poco, en caso de que hubiera guerra nuclear, pues el lanzamiento de misiles. Pero todo esto dio también muchos avances tecnológicos en los que estamos ahora inmersos, y sobre todo ahora lo que estamos viviendo es una revolución genética, de robótica, computacional y finalmente inteligencia artificial. Por eso considero que la edad moderna no debería ser desde el descubrimiento de América en el siglo XV hasta la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, inicios del XIX, sino hasta el siglo XX. Y lo pondría, por poner una fecha, en 1945 con las bombas atómicas. A partir de entonces, como digo, creo que ha empezado una revolución, otra revolución tecnológica sin parangón en la historia, y que además no sabemos a dónde nos va a llegar exactamente, porque hasta ahora el ser humano, desde que empezó a modelar el ambiente para adaptarse a él, digamos, con el fuego, por ejemplo, o luego con la revolución neolítica, ahora se han inventado estas máquinas de inteligencia artificial que seguramente van a ser superiores a nosotros en muchos aspectos y dentro de poco. Y no sabemos esto a dónde nos va a llevar. Y va a ser la primera vez en la historia. Incluso hay otros hechos muy importantes. Por ejemplo, el mundo ha estado siempre liderado por Occidente, Europa o Estados Unidos. Ahora, en este mundo globalizador, está claro que Estados Unidos ya no es la potencia que era. Quizá con la caída del muro de Berlín a todo el mundo hubiera dicho en 1995, por ejemplo, ¿cuál es la potencia, la única superpotencia del mundo? Estados Unidos, sin titubear, nadie hubiera dicho eso. Ahora ya no lo decimos así. Ahora todos sabemos que China está ahí y que probablemente China acabará alcanzando a Estados Unidos y que probablemente Estados Unidos está haciendo todo lo que hace para intentar frenar el avance de Estados Unidos e intentar frenar su declive. Pero sea como sea, aunque siga habiendo un mundo globalizado, esta vez quizá será globalizado pero liderado por un país oriental como es China, muy probable. Pues bien, yo considero así. Esta es mi propuesta. Yo pienso que debería ser la edad moderna desde el siglo XV hasta el siglo XX, con la caída de las bombas atómicas. Y incluso a lo mejor esta época, si quieren ustedes, desde la Revolución Francesa hasta las bombas atómicas, pues llámanle eso, posmodernismo, que les han llamado algunos. Pero esta, la nuestra, debería ser la contemporánea, pero desde la Segunda Guerra Mundial, llamarla contemporánea. Creo que tenemos poco que ver ahora nosotros con el siglo XIX. Y hasta aquí un poco lo que quería decir. Espero que haya quedado claro.